chicas y chicos, bienvenidos una vez más a otra clase de Aprende en Casa Tlaxcala Secundaria. Yo soy Cristina Ortega. Y yo César Fabián, y el día de hoy les traemos el tema de los subgéneros narrativos. Pero antes, agradecemos la presencia a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador, que nos va a acompañar durante toda la transmisión. También queremos recordarles nuestras redes sociales: Facebook, Tlaxcala Televisión, Twitter, @Tlaxcala_TV. También están los teléfonos en cabina en pantalla. Por medio de ellos nos pueden mandar sus comentarios y dudas. Pero bien, regresando al tema de los subgéneros narrativos, podemos decir que algunos no han escuchado el significado de esas palabras, pero a lo largo de esta sesión vamos a recapitular distintos conocimientos previos y los enlazaremos con otros, con los que te darás cuenta que has convivido con ellos más de lo que piensas. También tendrás una idea más clara para que puedas identificarlos más fácilmente y así ver que únicamente no se encuentran en los cuentos, sino que también sus características han llegado a otros medios. Entonces, ¿están listos? ¡Comencemos! A lo largo de nuestra vida hemos leído muchos cuentos, y no solo en la escuela. Quiero que recuerdes uno en particular. Piensa en los personajes. ¿En qué época se desarrolló? ¿En dónde? ¿Listos? Pues bien, todos estos aspectos son los que dan forma y caracterizan a un subgénero narrativo, pues dependiendo de la manera en que el autor presente dichas características, es como podremos clasificarlos adecuadamente. Pero vámonos por partes. ¿Qué les parece si vamos a conocer primero lo que es un subgénero en nuestra siguiente cápsula, los subgéneros narrativos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Alberto y hoy les voy a presentar a Papalito. Papalito siempre lo vamos a ocupar en los géneros narrativos y es un género literario que recrea un mundo de ficción desde la perspectiva de un narrador. Aunque las narraciones pueden implementarse en una realidad, no dejan de ser ficticias, ya que transmiten descripciones y perspectivas que siempre serán subjetivas. Para escribir un cuento, el autor de una obra literaria piensa en varios detalles, como por ejemplo, ¿dónde tendrá lugar la historia? ¿En qué época? Si los personajes serán humanos, animales, extraterrestres u otros seres, y cuáles serán sus acciones. Sus decisiones influyen para que la narración sea de suspenso, detectives o policíaca, de ciencia ficción, fantástica, realista u otro subgénero. Por su parte, el lector, frente a las diversidades de textos literarios, orienta sus decisiones para elegir el que más le agrade. Existen un gran número de subgéneros narrativos, algunos de los cuales son cuentos de hadas o fantasía, suspenso o terror, ciencia ficción, policíaco, realista. A pesar de que todos ellos entran en el género de cuentos, pues comparten similitudes. Cada uno de ellos posee características de estilos muy propios e individuales, y muchas de las obras que agrupan fueron creadas mucho tiempo antes de que existiera una clasificación. Algunas de las características comunes son: el género narrativo se suele escribir en prosa, aunque existen algunos casos de poemas narrativos, como por ejemplo Martín Fierro o la Ilíada. El emisor del género narrativo se denomina narrador, una entidad que enuncia y relata los hechos desde un punto de vista en particular. El narrador puede utilizar la primera persona para generar una mayor cercanía con los hechos, la segunda persona para entablar una relación con el lector, o la tercera persona para generar una visión más objetiva y amplia. En la narración predomina la función referencial del lenguaje, ya que relata una historia sobre un tema o referente en particular que puede ser real o ficticia. Muchos expertos en el tema han llegado a la conclusión que para llegar a la clasificación de los subgéneros narrativos del cuento, ese tuvo que evolucionar a lo largo de muchos siglos y atravesar por distintas etapas, puesto que los cuentos pasaron de ser relatos transmitidos de manera oral a obras muy complejas, inmortalizadas en escritos y difundidos por todo el mundo. Ahora que hemos visto la definición de lo que es un subgénero narrativo, podemos decir que para escribir un cuento, el autor de una obra literaria
Piensa en varios detalles como quiénes serán los personajes, en dónde transcurrirá la historia, en qué época, y regresando a los personajes, si podrá ser animal, humano, extraterrestre u otros, y sobre todo, cuáles serán sus acciones. Seguramente al escuchar las distintas clasificaciones te han empezado a llegar a la mente muchas historias que ya conoces. A este punto, tú ya conoces los distintos subgéneros narrativos y probablemente te hayas identificado con alguno de ellos en particular. Vamos a escuchar un ejemplo de cuentos de hadas y cuando regresemos vamos a analizar sus características. Hansel y Gretel, hermanos Grimm. Hansel y Gretel vivían con su padre, un pobre leñador y su cruel madrastra, muy cerca de un espeso bosque. Vivían con muchísima escasez y como ya no les alcanzaba para poder comer los cuatro, deberían plantearse el problema y tratar de darle una buena solución. Una noche, creyendo que los niños estaban dormidos, la cruel madrastra dijo al leñador: «No hay bastante comida para todos. Mañana llevaremos a los niños a la parte más espesa del bosque y los dejaremos allí. Ellos no podrán encontrar el camino a casa y así nos desprenderemos de esa carga». Al principio, el padre se opuso rotundamente a tener en cuenta la cruel idea de la malvada mujer. «¿Cómo vamos a abandonar a mis hijos a la suerte de Dios? Quizás sean atacados por animales del bosque», gritó enojado. «De cualquier manera, así moriremos todos de hambre», dijo la madrastra y no descansó hasta convencerlo al débil hombre de llevar más adelante el malévolo plan que se había trazado. Mientras tanto, los niños, que en realidad no estaban dormidos, escucharon toda la conversación. Gretel lloraba amargamente, pero Hansel la consolaba. «No llores, querida hermanita», decía él. «Yo tengo una idea para encontrar el camino de regreso a casa». A la mañana siguiente, cuando salieron para el bosque, la madrastra les dio a cada uno de los niños un pedazo de pan. «No deben comer este pan antes del almuerzo», les dijo. «Eso es todo lo que tendrán para el día». El dominado y débil padre y la madrastra los acompañaron a adentrarse en el bosque. Cuando penetraron en la espesura, los niños quedaron atrás, y Hansel, haciendo migas de su pan, las fue dejando caer con disimulo, para tener señales que les permitieran para luego regresar a casa. Los padres los llevaron muy adentro del bosque y les dijeron: «Quédense aquí hasta que vengamos a buscarlos». Hansel y Gretel hicieron lo que sus padres habían ordenado, pues creyeron que cambiarían de opinión y volverían por ellos. Pero cuando se acercaba la noche y los niños vieron que sus padres no aparecían, trataron de encontrar el camino de regreso. Desgraciadamente, los pájaros se habían comido las migas que marcaban el camino. Toda la noche anduvieron por el bosque con mucho temor, observando las miradas, observando el brillo de los ojos de las fieras, y a cada paso se perdían más allá en aquella espesura. Al amanecer, casi muertos de miedo y de hambre, los niños vieron un pájaro blanco que volaba frente a ellos, y que para animarlos a seguir adelante les alentaba en señal amistosa. Siguiendo el vuelo de aquel pájaro, encontraron una casita construida toda de panes dulces, bombones y otras confituras muy sabrosas. Los niños, con apetito terrible, corrieron hasta la rara casita, pero antes de que pudieran dar un mordisco a los riquísimos dulces, una bruja los detuvo. La casa estaba hecha para atraer a los niños, y cuando estos se encontraban en su poder, la bruja los mataba y los cocinaba para comérselos. Como Hansel estaba muy delgadito, la bruja lo encerró en una jaula y allí lo alimentaba con ricos y sustanciosos manjares para engordarlo. Mientras tanto, Gretel tenía que hacer los trabajos más pesados y solo tenía cáscaras de cangrejos para comer. Un día, la bruja decidió que Hansel estaba ya listo para ser comido y ordenó a Gretel que preparara una enorme cacerola de agua para cocinarlo. «Primero», dijo la bruja, «vamos a ver el horno que yo prendí para hacer pan». «Entra tú primero, Gretel, y fíjate si está bien caliente como para hornear». En realidad, la bruja pensaba cerrar la puerta del horno una vez que Gretel estuviera dentro para cocinarla a ella también, pero Gretel hizo como que no entendía lo que la bruja decía. «Yo no sé, ¿cómo entro?», preguntó Gretel. «Tonta», dijo la bruja, «mira cómo se hace». Y la bruja metió la cabeza dentro del horno. Rápidamente, Gretel la empujó dentro del horno y cerró la puerta. Gretel puso en libertad a Hansel.
Antes de irse, los dos niños se llenaron los bolsillos de perlas y piedras preciosas del tesoro de la bruja. Los niños huyeron del bosque hasta llegar a orillas de un inmenso lago que parecía imposible de atravesar. Por fin, un hermoso cisne blanco, compadeciéndose de ellos, les ofreció pasarlos a la otra orilla. Con gran alegría los niños encontraron a su padre allí. Este había sufrido mucho durante la ausencia de los niños y los había buscado por todas partes, e incluso les contó acerca de la muerte de la cruel madrastra. Dejando caer los tesoros a los pies de su padre, los niños se arrojaron en sus brazos. Así juntos olvidaron todos los malos momentos que habían pasado y supieron que lo más importante en la vida era estar junto a los seres a quienes se ama, y siguieron viviendo felices y ricos para siempre. Fin. ¡Wow! ¿Qué tal, Cris? ¿Ya habías oído su historia? Sí, ya la conocía, es un clásico de la literatura. Ay, mi mamá solía leérmela cuando era pequeña. Pero bueno, antes de continuar, tenemos un saludo para la Secundaria General José Joaquín Fernández, específicamente para el grupo de segundo E, de parte de Atalia Flores Villanueva. Un saludo para todos ellos. Y les recordamos, nuestros números en cabina, WhatsApp y redes sociales estarán apareciendo en la pantalla para que ustedes nos puedan mandar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Pero ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte? Cuando regresemos traemos más de este increíble tema. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Aprende en Casa Tlaxcala. Pero ¿qué les parece si seguimos con los saludos? Tenemos saludos para Job Barb, para Angel Ortenram, a quien les parece un programa estupendo. También tenemos un saludo por parte de Corina Herrera. Ella nos dice que tenemos un buen contenido y que también le manda saludos a la secundaria Pacheli y a la técnica 38. Un saludo a todos ellos, muchas gracias. Pero bueno, continuando con el tema, vamos a analizar un poco sobre el cuento visto antes del corte. Este cuento pertenece a un subgénero llamado fantasía, al que pertenecen los cuentos de hadas, los cuales se encuentran ya sea de forma oral o escrita. Intentar detallar con exactitud su desarrollo histórico sería una labor difícil, puesto que solo las partes escritas son las que han logrado sobrevivir con el paso del tiempo. Algunos de los cuentos más famosos de hadas se han convertido en películas muy famosas mediante la animación. Se han convertido en grandes clásicos. Y como sabemos, los cuentos de hadas se transmiten en lo que es el ambiente medieval, en donde no se percibe ni el espacio ni el tiempo de la historia. Es por ello que vamos a analizar las características de los cuentos de hadas. Checa la siguiente cápsula. Un cuento de hadas es una historia ficticia que contiene personajes folclóricos, tales como hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, troles, gigantes, gnomos y animales parlantes, normalmente representados en una secuencia inverosímil de eventos fantásticos, como aventuras y encantamientos. Hola, soy el maestro Luis Fernando, y yo les voy a hablar sobre el argumento de los cuentos de hadas, el cual suele ubicarse en un lugar y tiempo indefinido, por lo que suelen iniciarse con «érase una vez» o «había una vez», y generalmente terminan con la frase «y vivieron felices para siempre». Aunque estas características no son una regla, y es por esto que se puede especificar el lugar o la historia puede terminar en una tragedia. Una característica de los cuentos de hadas es que no necesariamente nacieron en papel. Muchos cuentos de este género se han iniciado como un relato del folclore y se han transmitido de forma oral, de generación en generación, hasta que alguien los recopila en papel. Y por eso este género fue uno de los primeros en aparecer, aunque en un inicio no se les consideraba como un género.
Se sabe que los primeros cuentos de hadas tienen miles de años que se les comenzó a contar. Y fue en la época del Renacimiento cuando este género empezó a ser definido. Sin embargo, es curioso mencionar que a pesar del nombre, no significa que en los cuentos de este género solo salgan hadas, las cuales pueden o no salir, pero mantiene el nombre por las características que presentan dichos cuentos. En especial, y la más importante, lo que hace que un cuento sea de hadas, y no solo un cuento común, es la imaginación. Cualquier cuento que posea grandes cantidades de imaginación será un cuento de hadas. Pueden ser fantásticos o no, pero se mueven en un mundo irreal, sin localidad o criaturas definidas, donde todo es posible y están llenos de cosas maravillosas, con escenarios cargados de creatividad, bosques encantados, castillos, montañas flotantes, etc., donde los personajes y los motivos son simples y arquetípicos, como princesas, dragones, héroes, brujas, madrastras malvadas, gigantes y animales que hablan, y todo tipo de personajes sorprendentes. Y, sobre todo, que son de corta duración, con una gran carga emotiva, que también pueden ser graciosos o tenebrosos, pero también románticos, y siempre van a inspirar fascinación. Cabe mencionar que muchos de los cuentos de hadas se han llevado a la pantalla grande gracias a Walt Disney, quien plasmó primero en 1937 Blancanieves y los 7 enanos, para continuar con otros como La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, etc. Más adelante, otros estudios crearon más películas como Caperucita Roja, La Princesa Mononoke o Shrek y muchas otras. La adaptación de este género no solo ha sido llevada al cine, sino también se han realizado obras de teatro, musicales, series de televisión, espectáculos en vivo, animaciones e inclusive anime. Esto ha sido todo por hoy, pero por favor, nos estamos viendo en la próxima. Muy interesante la información, pero ahora es importante que recuerdes que en las culturas donde los demonios y las brujas son catalogadas como seres reales, los cuentos de hadas pueden confundirse con el género de las leyendas, en donde el relato puede ser percibido tanto por el narrador como por los oyentes como si se tratase de una realidad histórica. Así es, maestro César. Sin embargo, a diferencia de las leyendas y epopeyas, que suelen tener sus referencias en religión, lugares, personas y sucesos reales, este tipo de historias tienen un lugar en un periodo indefinido, como había una vez, érase una vez, más que en un instante preciso. Tampoco se precisa el lugar, por lo que generalmente escuchamos el en un lugar muy, muy lejano. Vamos ahora a conocer a dos de los más importantes autores en materia de los cuentos de hadas. Vamos a conocer un poco más sobre los hermanos Grimm en la siguiente cápsula. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal, chicos? Soy la maestra Miriam Hernández. Hoy veremos el tema los subgéneros literarios y contaremos acerca de dos grandes cuentistas, los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm fueron dos escritores alemanes que coleccionaron y publicaron juntos folclore y libros durante el siglo XIX. Están entre los primeros y más conocidos coleccionistas de cuentos, porque popularizaron relatos orales tradicionales como La Cenicienta, El Príncipe Rana, La Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente y Blancanieves. Su colección clásica de cuentos de hadas, Cuentos de la Infancia y del Hogar, se publicaron por primera vez en 2 volúmenes, en 1812 y 1815. Seguramente asocies a los hermanos Grimm con sus cuentos populares y poco más, pero en realidad sus contribuciones al lenguaje son igual de importantes. Son recordados por su recopilación de historias infantiles tradicionales, pero su labor se extendió también a la investigación lingüística, llegando a publicar un diccionario etimológico. También fueron profesores universitarios, fueron expulsados del territorio de Hannover junto con otros 5 catedráticos, tras firmar en 1837 una carta de protesta contra el soberano de Hannover, cuando abolió el régimen constitucional.
en la Revolución de 1848, Jacob fue elegido como diputado de la Asamblea Nacional de Frankfurt. Para hacerte una idea de cómo era la vida antes de que aparecieran los cuentos de los hermanos Grimm, imagina el mundo antes de la televisión y las películas. En realidad, deberías retroceder un poco antes, cuando se inició la alfabetización. Un mundo en el que las únicas historias que alguna vez se escuchaban eran aquellas que contaban literalmente a voz alta las personas de tu alrededor. La labor de ellos se centró en recopilar cada una de las historias tradicionales de su época y lugar de origen para dejarlas inmortalizadas de forma escrita para las siguientes generaciones. Los hermanos Grimm no fueron los primeros en tomar nota de esas historias, ni siquiera fueron los primeros en escribir cuentos alemanes. Su legado se debe a la forma en la que lo hicieron. Su trabajo está acreditado como la primera colección rigurosa de cuentos populares y dio inicio a todo un campo de investigación. Sin embargo, lo que realmente distinguió a los hermanos Grimm fue que registraron el discurso tradicional de los narradores que encontraron. Su objetivo era reproducir las historias exactamente y como se las contaban, para así preservar la intención original. Como consecuencia de esto, las historias no solo eran registros de los cuentos, sino también de los dialectos alemanes que se hablaban en diferentes zonas. Si bien los cuentos de la infancia y del hogar de Grimm son sin duda de las colecciones más famosas, Alemania no es el único país con cierta conexión con su narración oral. Grecia sigue siendo sinónimo de la Odisea, que comenzó con la tradición oral. Lo mismo que el Cantar del Mío Cid, que es posiblemente el texto más importante en el castellano antiguo. Esperamos. ¡Wow! Interesante cápsula. Y estoy seguro de que ya conocías mucho de los cuentos escritos por los hermanos Grimm y que sobre todo cuentan con algunas características en común. Pero bueno, seguimos con los saludos. Tenemos saludos para la escuela secundaria José Joaquín Fernández de Lizardi de parte de José Luis Fernando Sánchez. También tenemos un saludo de parte de Alan Juárez. Él nos dice muchas felicidades a la maestra Miriam de la secundaria Gavino Palma. También tenemos saludo para el maestro Luis Fernando que nos dice qué buen programa. Y por último tenemos a Deni Granados. Ella nos dice saludos a los alumnos de primero de secundaria técnica 7 y 28. Saludos para todos ellos. Pero bueno, regresando al tema del cuento, a lo largo de esta sesión hemos aprendido la definición de lo que es un subgénero narrativo, sus clasificaciones y además comenzamos a ver las características de uno de ellos, el cuento de hadas. Aún falta más por descubrir, pero eso lo dejamos para la próxima clase. Esto fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho, lávense las manos y sobre todo, quédense en casa para que próximamente nos podamos ver en las escuelas. Hasta la próxima. Esto fue Aprende en Casa Tlaxcala Secundaria. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, UCED, y de Tlaxcala Televisión.